Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de Torah al instante. Estamos en nuestro programa número 3 de esta tercera serie. Es un privilegio servir a Adonai. Así llamaremos esta serie. Es un privilegio servir a Adonai. Y por supuesto estamos estudiando esta jornada a través de la vida, los hechos, acontecimientos, la narrativa en la vida de Oseas, hijo de Nun, Josué. Un hombre extremadamente importante. Cuán importante que fue precisamente el sucesor de Moisés. Bienvenidos. Torah al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al instante. Shalom, 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 mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torah al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo. Y como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral. Originamos en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Y desde aquí, por supuesto, repito, una cordial bienvenida para todo Israel Casa Integral, para toda la casa de Israel en las naciones. Y si es la primera vez, la primera ocasión que te encuentras con Torah al instante, igualmente un abrazo cordial y bienvenidos. Estamos desarrollando series de estudio en nuestra Kadosh Torah. Iniciamos con las 42 estaciones del pueblo de Israel durante 40 años, primera serie. Si no la ha visto, por favor, aquí en el canal de Israel Casa Integral está disponible las 42 estaciones. Luego continuamos en la segunda serie y en la segunda serie vimos los 21 desiertos del pueblo de Israel hasta llegar a la tierra de Canaán. Y haciendo una línea continua de lo que estamos tratando, estamos ahora aquí en esta tercera serie llamada Es un privilegio servir. Y tomamos como modelo, por supuesto, a Josué, Oseas, hijo de Nun. Ayer, en nuestro programa del día de ayer, nos hicimos una pregunta. Cuando mencionamos nombres como Adán, o Noah, o Abraham, o Isaac, Jacob, Jeremías, Isaías, Nehemías, José, Moisés, inmediatamente a nuestra mente, a nuestro corazón llega una palabra que alude a la característica, cómo podríamos identificar, repito, a cada uno de ellos. Estoy seguro que si mencionamos a Judas, todos diríamos sí, traicionó a Yeshua. Y así sucesivamente. Hoy haremos una segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver en esta universidad de la vida de Josué, una universidad maravillosa, la universidad de la vida. Preguntarnos qué podría pensar, qué pensamiento podría existir en la vida de Josué cuando ahora sabe que va a ser, repito, el sucesor de Moisés. La palabra nos indica que no hay otro hombre en la tierra como Moisés, obviamente entendiendo desde el punto de vista del hombre natural, no desde el punto de la divinidad, porque pues un hombre en la tierra, divinidad, Yeshua, pero humanamente ningún profeta como Moisés. ¿Qué ocurre cuando ahora Josué ha sido nombrado y asignado directamente por Adonai? Lo vimos en el programa anterior. Allí en el Mizcán le dijo: Moshe, partirás con tus padres, y ahora Josué, tú tomarás la dirección, el mando
la responsabilidad de que este pueblo, el pueblo de Israel, pase el Jordán y entren a poseer, a conquistar la tierra que yo prometí desde el tiempo de Berechit, ¿recuerdan? Berechit 17 y Génesis 12. Desde allí le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué podría pasar por la mente de Josué sabiendo que Moisés era un hombre tan extraordinariamente importante? ¿Cómo acaso podría yo, diría Josué, cómo acaso podría yo ser un sucesor tan digno, de tan alta posición ministerial, espiritual como lo ha sido Moisés? Vamos a reflexionar hoy sobre este tema porque obviamente la respuesta las tenemos en la palabra. Veamos por un momento, por favor, en el libro de Josué, capítulo 1, que es apasionante. Creo que debíamos leer ya lo que leímos ayer, pero lo vamos a hacer nuevamente. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Adonai, que Adonai habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Josué pasó por ser el ayudante, el siervo, el hombre de confianza, el guerrero, el que permanecía con él a todo tiempo. Mi siervo Moshe ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Atención, por favor, que aquí está nuestro tema para el día de hoy en el programa número 3. Verso 5, capítulo 1, libro de Josué. Dice la palabra: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, Josué. Como estuve con Moshe, estaré contigo. Atención, subraye: no te dejaré ni te desampararé. ¡Qué preciosa palabra! ¿Alguien puede decir un amén? Porque aquí hay una promesa maravillosamente importante en la vida de todos y cada uno de nosotros. Créanme, se los digo con mi corazón abierto completamente, en gozo, en alegría, por testimonio. Y lo he repetido una y otra vez, y permítanme y perdónenme, por favor, el tener que repetirlo. Pero creo que en la repetición siempre tenemos aprendizaje. Cuando pasé uno de los momentos, entre muchos momentos críticos que usualmente pasamos en nuestro diario vivir por el camino de la vida, pero en aquel tiempo sin conocer verdaderamente de la palabra, es decir, sin conocer de la palabra, asistía a la reunión de la religión tradicional. Vengo de una familia de la religión tradicional, y digo de una familia de la religión tradicional en el sentido en el que mis padres evidentemente fueron fieles, creyentes, y vivían su religión. Sin embargo, por mucho que fui a tantas reuniones del nivel 1 de la religión tradicional, verdaderamente, aunque escuché en muchas ocasiones las homilías del sacerdote, pues realmente nunca hubo una palabra o una enseñanza que ministrara mi vida, que me llamara la atención, que me impactara, que me causara la pasión, la atención, la atracción. Como dijo Jeremías, me has atraído. Hasta que, pasando por ese momento difícil, visité por primera vez en mi vida una congregación evangélica, una iglesia cristiana. Con todos mis, de hecho, conceptos que traía del nivel 1, que las iglesias cristianas esto, que las cristianas esto, que lo otro, que aquí, que allá, etc.
Pero en medio de mi angustia, en medio de mi circunstancia, en medio de una angustia, repito, muy delicada, social, laboral, económica, emocional, familiar, matrimonial, creo, porque una cosa ayuda a la otra, necesitaba, de lo profundo de mi corazón, necesitaba que alguien me diese un consejo, una orientación, que alguien me diera una palabra en el sentido no bíblico, una palabra, que alguien me diera una orientación y ese mensaje, ese consejo me pudiese abrir mis ojos y entender qué iba a pasar ahora con mi vida en medio del momento, repito, que estaba viviendo. Esto lo traigo a colación, hermanos, a la pregunta: ¿qué pensaría Josué cuando ahora tenía la asignación de tomar el lugar de Moshe? ¿Cómo enfrentar, cómo asumir realmente esa gran responsabilidad? Y fue entonces cuando en aquel lugar, aquella primera reunión en la congregación cristiana, ese querido pastor, en aquella noche de miércoles, mitad de semana, predicó un mensaje justamente aquí, donde estamos hoy, en el libro de Josué, en el capítulo 1, y él leyó textualmente lo que estamos leyendo. Cuando llegó a ese verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moshe, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En ese momento, ese consejo que yo esperaba empezó a acercarse a mis oídos. Nadie te podrá hacer frente. Estaré contigo, como estuve con Moisés. No te dejaré, no te desampararé. Inmediatamente el verso 6 abrió mis ojos, mi corazón, mi espíritu. Y me dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esto lo veremos un poco más adelante, porque aquí Adonai le está hablando a Josué la misión sobre la cual caminaría los siguientes años una vez pasaran el Jordán y entraran al proceso de conquistar la promesa. Por favor, escúchelo: conquistar la promesa. Porque cuando Abraham recibió la promesa de la tierra de Canaán, a su vez Adonai le habló y le indicó que esa tierra debía ser conquistada. Es decir, las promesas no son gratuitas, en el buen sentido de la palabra, no me malinterprete por favor. Quiero decir, una promesa requiere esfuerzo, una promesa requiere de mi parte, una promesa requiere batalla, una promesa requiere disciplina, fidelidad, obediencia. Una promesa tiene requisito en la palabra, de tal manera que cuando cumplo con el proceso, con el protocolo, si lo puedo decir entre comillas, entonces esa promesa viene a mí, esa promesa se hace efectiva y esa promesa, sin lugar a dudas, se cumplirá. Aquí estamos. Josué probablemente tenía temor, preocupación, angustia. ¿Cómo yo puedo realmente hacer una labor tan extraordinariamente importante cual Moshe desarrolló durante 40 años? Josué había caminado con Moisés 40 años durante toda la travesía por 42 estaciones, 21 desiertos, y ahora Josué recibe esta asignación de parte directamente de Adonai en el Mishkan. Y la pregunta en el fondo de su corazón es: ¿realmente yo podré hacer una labor tan importante como la que ha desarrollado mi paternidad, este hombre a quien he admirado y he respetado, Moisés? Entonces Adonai, le repito, le dice: nadie te podrá hacer frente. Por favor, perdónenme que lo lea 3, 4 veces, pero es que aquí hay algo en la universidad de la vida. Esta palabra es fundamental para nosotros hoy. Probablemente muchos de nosotros desfallecemos. Como le decía a un querido amigo, yo soy un deportista de alto rendimiento. ¿Sabía usted, amados? Yo he sido un deportista de alto rendimiento. ¿Qué significa eso, pastor? Eso significa que me rindo con mucha facilidad.
El que lo entendió. Un deportista de alto rendimiento. Me rindo con mucha facilidad. Y probablemente muchos de nosotros somos de alto rendimiento. Nos rendimos con mucha facilidad frente a los retos, frente a los procesos, frente a las adversidades, frente a las metas a 5, a 10, a 20 años. Por lo tanto, pienso y repito, ¿cuál sería nuestra actitud si hoy nos llaman a ejercer una labor en una posición laboral, especialmente en cualquier lugar donde estemos, y nos llaman a ocupar una posición de tan alto fundamento como lo es, repito, la vida de Moisés? Entonces, en ese momento, el querido pastor mencionó en su enseñanza diciendo: coloca por favor aquí en el verso 6 tu nombre. Coloca tu nombre y háblate a ti mismo esta palabra que viene de parte de Hashem. ¿Qué tal si lo hacemos? Coloca tu nombre y léelo con tu nombre, diciendo: Roberto, dilo por favor tu nombre. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Vamos al verso 7. Solamente te digo, Roberto, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo, por favor, para hacer conforme a toda la ley, la Torá, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes, por favor, escúchelo, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Estoy seguro que en esta audiencia que nos acompaña hoy y que nos acompañará en los siguientes días, meses, años que vean esta programación de Torah al Instante, todos y de alguna manera estamos buscando tener éxito. Y cuando me refiero al éxito, no me refiero a las partes económicas como tal, porque es que todo lo asociamos con el dinero. Por favor, éxito ministerial, éxito laboral, éxito familiar, éxito académico. En todas las áreas de nuestra vida requerimos tener éxito, alcanzar logros, lograr metas, desarrollar proyectos, tener iniciativa. Por favor, cada día es un reto, y si logramos hacer de un día victorioso, pues es un día que ha sido exitoso. Pero aquí hay una fórmula, y no sé si la palabra fórmula sea correcta, pero aquí hay un código para el éxito de una persona. Cuando vamos a las librerías, y especialmente las comunidades judías, los rabinos escriben muchos libros maravillosos, y muchos de los libros que ellos escriben tienen que ver con el éxito, la prosperidad, cómo alcanzar la prosperidad, cómo ser prósperos, cómo prosperar, cómo ser administradores, cómo manejar unas finanzas productivas, cómo tener productividad en el trabajo, en la economía, en las empresas, en los proyectos. Y son libros que se venden y se venden y se venden impresionantemente, porque las gentes anhelamos de una lectura rabínica encontrar el secreto de la prosperidad, de la abundancia, de la sobreabundancia, sembrar y cosechar, producir. Eso está muy bien, pero no necesitamos ni muchos libros, ni mucha ciencia, ni mucha sabiduría para concluir lo que aquí Adonai nos está diciendo de una manera tan simple, tan sencilla, pero tan profundamente radical. Y permítame que continúe con el testimonio. Y en medio de mi crisis, para aquel momento, una crisis laboral, económica, extremadamente delicada, esta palabra transformó mi vida. Del hombre natural, en un abrir y cerrar de ojos, a un hombre espiritual. Lo voy a repetir. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito en esta Kadosh Torah de Moshe, mi siervo. No te apartes de ella, por favor, no te apartes. No te apartes de la palabra, ni a diestra ni a siniestra, no te apartes de ella, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, si usted es un administrador de empresas, un contador público o cualquier área que tenga que ver con finanzas, operador financiero, lo que sea, y usted maneja bolsas de valores y usted hace inversiones y es un gran inversionista, mi amado, la respuesta al éxito de todos estos procesos solamente está aquí. Medita en esta palabra de día y de noche. Guarda y es todo conforme a lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Me emociono cuando leo este texto, créanme que lo disfruto y lo he enseñado muchas veces y probablemente muchos lo han escuchado, pero cada vez que lo enseño aprendo más, recibo más y me edifico más porque fue la palabra que Adonai utilizó para traerme, retirarme de esa condición laboral del mundo, de mis actividades profesionales y demás, y a su vez darme un giro, un techuvá, un retorno, un cambio de dirección y traerme a donde estamos justamente hoy, al ministerio. ¿Acaso Roberto Alfaro alguna vez en sus primeros 28 o 30 años de vida consideró el ministerio? Servir a Adonai, predicar su palabra, estar fuera aún de mi propia tierra, de mi propio país. Por favor, nunca jamás estuvo en mis planes absolutamente nada de esto. Estaba enfocado en una línea laboral, profesional, y era mi ruta, era mi camino, me iba muy bien. Tuve un percance, esos momentos difíciles de la vida que probablemente todos hemos tenido. Y como un terremoto, como están para este tiempo los terremotos, ocurrió y de repente todo se desploma. Y entonces necesitamos el socorro, necesitamos las ayudas, necesitamos la emergencia, necesitamos salir adelante. Y la única manera como podíamos salir adelante fue pasar por esa prueba, pasar por ese terremoto, pasar por perderlo absolutamente todo. Y entonces, con esta palabra, el Eterno me conquistó. El pastor pidió pasar al frente a quienes querían aquel día recibir a Jesús en su corazón en el contexto evangélico. Y yo no sé de qué manera, no sé cómo pasó, estando en la última silla, en la última fila de la puerta de salida de aquel lugar, en un auditorio bastante extenso. Yo no recuerdo cómo ni de qué manera aparecí justo frente al pastor. El pastor saludaba a los hermanos que habían allí al frente. Hermanos, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pero cuando llegó conmigo, me tomó de la mano, me acercó hacia él y me dijo: a partir de hoy trabajarás para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí estoy, 32 años, probablemente un poco más después de aquel día. Entonces, el tema de hoy es, amados, cuando Adonai nos llama a un reto, cuando Adonai nos llama a un proyecto, cuando Adonai nos llama específicamente a algo que Él quiere que desarrollemos, la pregunta es si estaremos en la capacidad, en la condición, en el nivel para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Quiero que me acompañe por favor al libro de Mateo. Vamos a ir un momento al Evangelio de Mateo. Y vamos a tomar el capítulo 6, Mateo capítulo 6, y en el capítulo 6 tomaremos el verso 34. Todos en el texto, Mateo capítulo 6, verso 34. Por favor, ahí está la gráfica, ya usted debe tener la gráfica disponible. Sígame por favor en la enseñanza con la gráfica. Y en Mateo capítulo 6, verso 34 dice la palabra: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué significa, mis amados? No estéis afanados. Cuando Adonai nos llama a un cambio, a un techuvá, a un tikkun, ese nuevo comienzo, ese sheminí,
Adonai nos enseña a depender de Él y no a depender de nuestras propias fuerzas, de mi propia capacidad, de mi propio intelecto, de mi propio conocimiento, por muy estudioso, profesional, magíster, posgrados y demás que podamos tener. Y gloria a Hashem por la preparación académica. Ustedes saben que somos pro estudio, pro academia, pro universidad. Claro que sí. En la medida de lo posible, todos a la escuela, todos a estudiar, todos a profesionalizarnos, todos a tener un proyecto académico desarrollado. Claro que sí. Pero así bien la capacidad técnica, profesional y académica es importante. ¿Cuánto más es importante si escudriñas? Dice Josué 1:8, si estás en la palabra y haces conforme a todo lo que en ella está escrito y cumples con mis ordenanzas y haces todo lo que Moshe escribió. Y fíjense que no dice, según Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Corintios, no, dice los libros de la Kadosh Torah, lo que escribió Moshe, los 5 primeros libros de la palabra. Yo no sé a cuánta gente le cuesta un problema enorme escuchar la palabra Torah. Yo cuando me reúno con gentes que conozco por primera vez o entramos a un diálogo, siempre les pregunto, amado, para ti la palabra Torah, ¿qué significa? Algunos muy sinceramente me dicen, no tengo la menor idea, nunca he escuchado esa palabra. Otros eventualmente un poquito conocedores dicen, bueno, la Torah entiendo que eso es algo de los judíos. Otros dicen, pues Torah sí, eso es una cosa que ya fue abolida. Por favor, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Devarim, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim, esos primeros 5 libros, el fundamento. A ver, yo voy a tratar de hacer un pequeño ejercicio. Aquí tengo mi Biblia. Y de esta Biblia aquí están los 5 primeros libros de la Biblia. Estos primeros 5 libros de la Biblia, son el fundamento de todo lo demás. Por eso estudiamos el Haftarah, por eso estudiamos el Tanat, por eso estudiamos el Brit Hadasha. Estudiamos los 5 primeros libros correlacionándolos paralelamente con todos los demás libros de la Biblia. Y así tenemos un solo libro. Y cuando estudiamos este libro y cuando caminamos en este libro y obedecemos esta palabra, mi amado, todas las cosas ayudan para bien. Así es que no estéis afanados por el día de mañana. Juan 8:32, que dice esa palabra maravillosa. Yo quisiera detenerme en cada texto, porque yo escribo estos textos en mi estudio personal para traerlo con ustedes. Me dedico a hacer mi devocional, me dedico a hacer mi estudio personal y lo quiero compartir con ustedes. Pero cada vez que escribo un texto, lo escribo porque Adonai lo pone en mi corazón. Dice Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, el Emet. Y el Emet, la verdad, os hará libres. De cierto os digo, de cierto os cierto, que todo aquel que hace pecado será esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Y así ha dicho Adonai: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dígalo conmigo: soy libre, verdaderamente libre, porque ahora conozco el Emet, la verdad. La verdad, ¿cuál es la verdad? Esta es la verdad. La palabra es la verdad. La palabra escrita en nuestra Kadosh Torah, la Biblia, es la verdad. Y aún todavía hoy vemos en estas líneas de internet a muchos maestros, filólogos y no sé cuántos otros astrólogos, o yo no sé cómo llamarlos, tomando textos bíblicos y contradiciéndolos. Esto no pudo ser, esto no es verdad, esto no es cierto, esto nunca ocurrió. Por favor, hermanos, ya vamos para allá en el libro de Timoteo, que nos habla, toda la palabra es inspirada. Ahora, ¿por qué estoy siguiendo mis líneas y cuando voy apenas en la segunda línea y tengo mucho trabajo por hacer? Así es que tengo que concentrarme un poquito más en mis notas, pero bueno, Adonai ministra y gloria al Eterno por eso. Acompáñenme por favor un momento al primer libro a Corintios. En el primer libro a Corintios, en el capítulo 10, verso 11, 10:11 dice, primer libro a Corintios, capítulo 10, verso 10, 11,
capítulo 10, verso 11, 10:11, sí. Y estas cosas, las que acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que estamos viendo, las 40 estaciones, los 21 desiertos, las 12 reuniones que vamos a tener en este privilegio para servir de Josué, todo está escrito. Este programa de Torá al Instante no les hablará de fábulas, ni les hablará de un midrash siquiera, o de cualquier otra cosa distinta que no sea la Biblia. Escrito está, escrito está, escrito está. Y dice primer libro a Corintios capítulo 10, verso 11, todo fue escrito para que quedara a ustedes, para reargüirlos, para que sean ministrados frente a ello. Por supuesto, cuando Josué va a ejercer una función tan importante como ser el sucesor de Moisés, ese reto tan extraordinario lo lleva a hacerse muchas preguntas. Pero dentro de esas preguntas, la respuesta hoy a nuestras inquietudes será: depende cómo vemos la situación. Ejemplo, voy a poner un ejemplo que sé que es un poco difícil. Hace apenas unos minutos antes de hacer el programa estaba escuchando noticias y entiendo para los Estados Unidos de América, donde estamos, se ha venido presentando una situación muy fuerte, muy delicada con los temas migratorios y redadas y persecución, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, por supuesto, nos trae angustia, nos trae preocupación. Pero la respuesta a todo esto es: depende cómo tú lo veas. Si tú lo ves con temor, con angustia, pareciera ser que más fácil somos víctimas de una situación. Recuerden esto, cuando el faraón veía al pueblo de Israel, ¿qué veía el faraón? Desde su posición de faraón de Egipto, ¿qué veía? Veía al pueblo de Israel, lo veía simplemente como lo que eran en su momento, esclavos. Probablemente los podría ver como ignorantes, probablemente los veía como marginados, probablemente los veía como fanáticos, probablemente los podía ver como extranjeros. Finalmente esta no era su tierra, vinieron desde otra tierra y habitaron Egipto, y eso eran nada, simplemente esclavos. Pero cuando Moshe, desde niño, él conocía, sabía, aún siendo un hijo adoptado por la hija de Faraón, sabía que su condición era originalmente un hebreo. Y sabemos la historia cuando enfrentó al egipcio y le causó la muerte por este egipcio maltratar al hombre hebreo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo Moisés veía la situación? Moisés veía la situación con los ojos de la fe, con los ojos de la emuná, con los ojos de Adonai. Es decir, Josué veía al pueblo de Israel como lo que somos, el pueblo escogido, el pueblo llamado, como lo que somos, la Cajal, la casa de Israel. Entonces, cuando estamos frente a un reto, frente a una situación, frente a una adversidad, frente a una batalla, todo dependerá también, mi amado hermano, de cómo tú lo ves. Depende cómo tú lo ves. Pero la palabra que nos dice: todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuándo todas las cosas nos ayudan para bien? Cuando tú y yo estamos caminando en obediencia, en el temor de la palabra. Josué, esfuérzate y sé valiente, escudriña esta palabra, medita en ella de día y de noche, haz como en ella todo está escrito, y entonces harás prosperar tu camino. Hermanos, es que la respuesta es sencilla. La respuesta no necesita códigos, libros inmensos de estudio de prosperidad o de éxito frente a cualquier empresa o proyecto o negocio. La palabra es tan simple. Si obedeces esta palabra, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Medita en ella, y ya hablaremos un poquito más adelante lo que significa el concepto de meditar. Así es que en nuestro diario caminar, amados, a lo largo de nuestros años de vida, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100, 120, los que estemos aquí según la edad, según el modelo, todos hemos cometido
una y otra vez errores, hemos pasado por fracasos, hemos pasado por equivocaciones, hemos tenido malos momentos, hemos desfallecido en muchas cosas que Adonai ha puesto en nuestra vida y hemos tomado, repito, decisiones. Hace unos días hablaba con los varones Kadosh en Israel Casa Integral y hablábamos acerca del tema de cómo tomar decisiones, o cuando tomamos decisiones emocionales, o cuando tomamos decisiones apresuradas, o cuando tomamos decisiones sin consulta, o cuando tomamos decisiones por copiar a otro. No es que aquel invirtió $100,000 en la bolsa y le fue súper bien, y usted invirtió 20 y los perdió. Hermanos, esto, por favor, decisiones inoperantes, decisiones inapropiadas. Yo no puedo estar involucrado en un negocio, repito, para tomar un ejemplo, como una bolsa de valores, si yo no tengo el conocimiento, la experiencia, el manejo adiestrado, la técnica, la informática, la computación, todo lo que requiere manejar una bolsa de valores. Y lo digo por testimonio, nuestro hijo el pastor Sebastián es un apasionado de los negocios en las bolsas de valores, y cuando yo lo veo en ese computador haciendo sus estudios, veo esa cantidad de líneas y de montañitas y montañitas, y yo le digo, ¿y estas montañitas qué son? Y él me explica, aquí estamos en este pico, estamos acá, esto está subiendo, esto está bajando, el oro bajó, el dólar subió, el euro está aquí, y hay que tener, lleva años estudiando eso, y no se atreve a hacer una inversión, porque requiere de mucho tacto y conocimiento antes de dar un paso inapropiado. Y ha perdido. Y en algún momento Adonai también lo ha bendecido. Pero aprendemos lecciones. Repito, todos los días de nuestra vida cometemos errores. Por eso, aquí concentrándonos en nuestro tema, dice, nadie te podrá hacer frente cuando tú caminas en el temor de Adonai, en el propósito de tu palabra. Nadie te podrá hacer frente. Porque recuerda, así como estuvo con Moshe, estará con nosotros. ¿Y qué nos dice Hebreos 13:8? Que aparece aquí en el programa de Torah al Instante, en el promo. Que la palabra de Adonai es la misma ayer, hoy y por siempre. Es decir, que la palabra que Adonai le entrega aquí a Josué, esa palabra dígalo para ti mismo, dilo por favor, esta palabra es para mí, esta palabra es para mí. Así como estuvo Adonai con Moshe durante los años por el desierto, así mismo en medio de mis desiertos, en medio de mis adversidades, en medio de mis dificultades, así mismo Adonai está conmigo. Amén. Y nos da una palabra y nos da una garantía y nos dice, estaré contigo, no te dejaré. Pero mi amado hermano, no te dejaré significa que ayer, hoy y siempre Adonai está aquí. Adonai está ahí, Adonai está en mí, Adonai está en mi hogar, en mi familia, en el ministerio, Adonai está en mi economía, Adonai está en mis labores diarias, en mi salud, en mi matrimonio, en mis hijos. Adonai, el mismo de ayer, hoy y siempre, está aquí, está presente. Por lo tanto, el éxito al que estamos refiriéndonos y el éxito al que va a llegar Josué no depende de cuánto tú tienes o cuánto tú posees, sino depende de la voluntad en tu corazón para obedecer, para servir, para tener el temor de su palabra, como lo hemos visto en Josué 1:5. Y es un proceso que requiere fidelidad, perseverancia, relación, propósito, temor. ¿Y temor a qué? Temor a sus misbot, temor a sus ordenanzas. Amados, ¿cómo cuesta en el corazón de los hombres en las congregaciones cumplir con el mandato establecido por Adonai? Si se trata en las convocatorias, que literalmente la palabra nos enseña a traer una ofrenda, pues traigamos la ofrenda. Hermanos, a veces la gente no entiende los conceptos. Hermanos, cuando Israel Casa Integral Cherryville recibió la donación para comprar el edificio que hoy es propiedad de Israel Casa Integral, el hombre colombiano empresario que hizo esa donación, un hombre creyente, el día que nos reunimos con él en su oficina, muy temprano en la mañana, un día lunes, dijo textualmente estas palabras: he perdido uno de los contratos más importantes de mi empresa,
que he tenido por varios años. Él es un empresario, trabaja con asuntos del gobierno, de la presidencia de los Estados Unidos, un gran empresario. Y ese día, el gobierno de los Estados Unidos le retiró uno de los contratos que él manejaba más grandes de su compañía. Eso le significaba una pérdida financiera enorme en su equipo, en su gente, en su trabajo, en su empresa. Y de pronto él sabe, a través de uno de sus empleados que se congregaba con nosotros, que había una pareja de pastores recién llegados, colombianos, empezando una obra donde habíamos tocado todas las puertas habidas y por haber y nunca logramos una silla, una mesa, un cuartico donde alguien nos recibiera. Y esta persona nos llamó a su oficina, fuimos muy temprano en la mañana. Para resumir esta historia, hablamos con él, compartimos la palabra. Se dio la historia de Josué 24:15, no sé si le alcance a compartir, ya la he compartido, pero si es el caso lo hacemos nuevamente para que me entiendan el testimonio. Pero a donde quiero llegar, ese día este hombre dijo: he perdido uno de mis contratos más importantes y yo he aprendido como un hombre de fe. Atención, yo he aprendido como un hombre de Dios. He aprendido que cuando se pierde una utilidad tan grande como la que tenía, yo debo dar, yo debo sembrar. Este es mi mejor momento, es mi oportunidad para dar. Por eso los he llamado, porque quiero bendecirles, quiero bendecirlos, pastor, quiero bendecir a esta comunidad. Y nos entregó un cheque. Y para resumir la historia, ese cheque fue el valor absolutamente correspondiente con el valor que requeríamos para comprar la propiedad que hoy tiene Israel Casa Integral. Exactamente el peso, el dólar, el número, los centavos, así salió ese cheque. A los 2 días este mismo hombre nos llama y nos dice: yo sabía que mientras yo siembre, Adonai me bendice, y quiero compartirles, amados pastores, que sembré en el ministerio con ustedes aquel día y di esa donación con mi corazón en un momento crítico de mi vida, pero hoy los llamo para compartirles que hoy he recibido nuevamente el contrato, y no solamente el contrato que tenía, sino que me ampliaron el contrato a mayor cuantía. Amén. Hermanos, esto es lo que dice este libro. Yo prosperaré tu camino cuando tú caminas en obediencia. Pero tantas personas en las congregaciones, que si doy un peso, que si no doy un peso, que si doy una soda, que si doy un vaso de agua, que me cuesta, que no me cuesta. Por favor, hermanos, por favor, bendito el Eterno, tenemos vida. Bendito el Eterno, tenemos salud. Hoy estamos, repito, para el tema de este programa, estamos viviendo catástrofes en varios países, en Venezuela, en Indonesia, en muchos lugares, aún en España, en Colombia, terremotos. Gente que literalmente lo han perdido todo, no solamente lo material, sus edificios se desplomaron, ya no tienen ni una pared siquiera, ya no tienen siquiera su familia, perdieron a sus seres queridos. Es terrible lo que está pasando. Todo se perdió, todo se desvaneció. Y a veces nos cuesta llevar a la casa de Adonai un pan, una leche, un huevo para compartir. Hermanos, ¿cómo quieres que la bendición tuya venga cuando nosotros no caminamos en esta universidad maravillosa que Josué nos está indicando? Josué, después le dice a Adonai, en Josué capítulo 1, verso 11, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Adonai vuestro Elohim te ha dado. 3 días tienes para entrar a poseer la tierra que nos prometió en Génesis 17 a través del padre Abraham. Y repite y nos dice: y esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás esta tierra que vas a conquistar hoy, pasando el Jordán, la vas a repartir por heredad a toda la casa de Israel. Pero ¿qué ocurre, hermanos? Literalmente nos volvemos apáticos a la fe. Lo juzgamos, lo criticamos, miramos las cosas de la palabra con indiferencia. Estamos enfocados en las vanidades del mundo, en las cosas del mundo, en el privilegio del mundo. ¿Cuántas gentes dejaron de congregarse o estar en sus congregaciones, en sus países, naciones, por viajar al mundial?
para ir a ver un partido de fútbol y le dieron todo el valor a ese partido de fútbol, pero Adonai no importa, el ministerio no importa, el Shabbat no importa, la reunión dominical, si es el caso, no importa. ¿Cuántas veces damos prioridad al mundo, a las elecciones del mundo, a las decisiones vanidad tras vanidad, y nos apartamos del propósito? Entonces el impedimento que tenemos hoy para servir al Padre tiene que ver con la apatía. Tiene que ver con buscar el dinero, el overtime, el part-time, el full-time, el dinero. Tiene que ver con esa incredulidad que nos produce pesimismo, que nos causa desconfianza, que nos vivimos de la mente del pasado, vivimos de la inseguridad, vivimos en ansiedad. Pero peor aún, el tercer impedimento, segundo, incredulidad, y el tercer impedimento absolutamente para alcanzar el propósito de servir a Adonai es la desobediencia. Y esa desobediencia que tanto menciono es una desobediencia que tiene un sentido de hecho cultural. Venimos de nuestros países latinoamericanos donde la desobediencia es típica. Desobedecemos las leyes, desobedecemos la autoridad, desobedecemos al juez, desobedecemos al policía, desobedecemos al alcalde, al gobernador, al presidente, a todo el mundo desobedecemos. Entonces, mientras no haya nivel de obediencia cultural, mientras no haya nivel de obediencia paternal, mientras no haya nivel de obediencia familiar, mientras no haya nivel de obediencia, estamos en un impedimento para alcanzar el propósito de Adonai. Ese reto de Josué, como dice, veámoslo aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34 y en el verso 10. ¿Qué dice la palabra? Acompáñeme. Devarim 34, verso 10 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Adonai cara a cara. Por eso el reto de Moisés, el reto de Josué era un reto impresionantemente grande. Nunca se habrá levantado ni se levantará un hombre tan grande como Moshe. Pero sin embargo, absolutamente Josué nunca declinó la acción, el anhelo de servir a Adonai. Fue fiel, acompañó a Moisés todos sus 40 años de servicio, hasta que definitivamente el mismo Adonai lo elige para formar parte y conquistar la tierra y ocupar, repito, el lugar. Pero hay una pregunta más aquí que es necesario que tengamos presente. Ahora Moshe parte con sus padres, parte con su pueblo. Josué, la gente a su alrededor probablemente no tenía mucha cercanía con él en el sentido de verlo en la altura y en el nivel de Moisés. Pero ahora es el líder, fue asignado. ¿Qué vamos a hacer? Ahora es el líder. Sin embargo, hay un reto más fuerte. Pasar el Jordán se abre, ya lo enseñamos, es un gran milagro. Se abrió primero el Mar Rojo para salir, escapar de la esclavitud, y ahora se abre el Jordán para entrar a la conquista de la promesa. Están captando, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre aquí? Entrar a Canaán es recordar que allí habían unos pueblos, los cananitas. ¿De dónde venían? De Canaán. ¿Recuerdan a Cam, el hijo de Noaj? Y recuerden que hay un texto, a ver si lo miramos un momento, veámoslo, me gustaría que lo veamos textualmente. El Bereshit, Génesis capítulo 9. No miraremos mucho los detalles porque se nos ha ido pasando el tiempo, pero voy a avanzar. Este es un punto importante. Génesis capítulo 9. En el libro de Génesis capítulo 9, veamos el verso 18. Los hijos de Noa se salieron del área y fueron Sem, Cam y Jafet. Del arca, perdón. Can es el padre de Canaán. Observen, Can es el padre de Canaán. Y aquí viene una circunstancia que se presentó en la desnudez de Noa, etc. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noaj de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. No entraré a los detalles. Y dijo Noaj: maldito sea Canaán. Por favor, piense en esta palabra. Este Canaán aquí no maldijo a Cam,
maldijo a Canaán, que será su hijo, y de donde vendrán las poblaciones que todos conocemos allí, donde había deidades, el dios Baal, el Asera, allí están los eteos, los geseos, los jeuseos, los amorreos, los hititas, los fereceos. Estos eran pueblos guerreros, perversos, maldadosos, que sacrificaban niños, había homosexualidad, orgías, una Sodoma y Gomorra completa. Por lo tanto, en el libro de Devarim, volvamos a Devarim, en el libro de Deuteronomio, por favor, en el capítulo 9, todos los textos que estoy leyendo están en su gráfica, así es que si no los alcanzamos a leer todos, usted tomará un minuto y lo hará en su casa. En el libro de Deuteronomio, capítulo 9, verso 4 dice, no pienses, verso 1, oye Israel, tú vas hoy a pasar por el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Adonai tu Elohim que pasa delante de ti como fuego consumidor que los destruirá, humillará delante de ti y los echará y los destruirá enseguida como Adonai lo ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Adonai tu Elohim lo haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Adonai a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Adonai las arroja delante de ti. Ahora Josué sabe, como lo vivió con Moshe, que la única manera de entrar a poseer una tierra que había sido maldecida por Noah, a través de su hijo Cam, pero que Adonai había prometido a Abraham, Isaac, Jacob, a la casa de Israel. Esta tierra ahora era necesario limpiarla, era necesario purificarla, era necesario conquistarla, pero no la conquistaría en la fuerza de Josué o en la fuerza de sus guerreros, la conquistaría en la fuerza de Adonai, porque Adonai entrará primero, dice la palabra literalmente, él entrará primero y tomará posición del lugar como fuego. Es maravilloso lo que está ocurriendo allí. Entonces no es para vanagloria, no es para justicia, no es para decir yo lo hice, no. Y bueno, cuando nosotros miramos el libro de Nehemías, por favor en el capítulo 2 y en el verso 20, si usted va al libro de Nehemías, por favor vayamos un minuto al libro de Nehemías en el capítulo 2, verso 20, que es un texto maravilloso, hermoso. Escúchelo, capítulo 2, verso 20 de Nehemías dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria con Jerusalén. El que nos levanta, el que nos prospera, el que nos bendice, el que nos da la bendición para poseer y conquistar la promesa es Adonai. Por lo tanto, dice Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la palabra, nunca se aparte de tu boca este libro de la palabra, sino que de día y de noche meditarás en ella. Así es que, mis amados, ¿cómo vamos de tiempo? Estamos a unos minutos. Ok, tal vez si alcanzo a terminar toda la gráfica. Aquí está la gráfica para ustedes, amados. Espero que la reciban, la hayan recibido. Si alguien no la ha recibido, si es alguien que nos acompaña por primera vez, ponte en contacto con nosotros. Con muchísimo gusto les envío la gráfica. Estamos celebrando nuestro tercer libro aquí en el libro de Josué. Es un privilegio servir. Josué capítulo 23. Josué capítulo 23, acompáñenme por favor allí. En el capítulo 23 de Josué, vamos a tomar en el capítulo 23 de Josué el verso 6 y dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la Torá, sin apartarnos de ella ni a diestra ni a siniestra, sin apartarnos de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? Porque nos dice que es necesario meditar. ¿Qué es meditar? Meditar es hablar, creo, contigo mismo o con Adonai en voz baja. Cuando tú estás orando con Adonai, Padre,
En el nombre poderoso de nuestro amado Yeshua, este día de comienzo de mis labores, en mi trabajo, en mi familia, mis hijos, nuestro hogar, nuestra salud, Padre eterno, por favor, sé tú con nosotros, bendícenos, guárdanos en el hueco de tu mano. Cuando tú estás en esta tarea en voz baja, estás meditando la palabra, que tus labios, dice, en tu boca. Estoy en Josué capítulo 1, verso 8, y estamos concluyendo allí, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿Y qué dice? Que tu boca permanentemente esté alimentándose de la palabra, como la vaca, perdón el ejemplo, rumiante. Las vacas rumen en todo momento, aún dormidas están rumiendo. Eso quiere Adonai, que seamos nosotros rumiendo la palabra, porque ¿qué nos dice el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16? Que todos obviamente conocemos este texto, así como leímos Hebreo 13:8, que la palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. El libro de Timoteo, por favor, vamos a ir allí. En el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3 y en el verso 16, que todos conocemos, dice: porque toda esta escritura, dice la palabra, es inspirada por Adonai, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos en justicia. La justicia no la hacemos con justos conceptos humanos. La justicia es de Adonai. Nosotros somos muy rápidos para juzgar, y juzgar equivocadamente, emocionalmente, culturalmente. Pero la justicia de Adonai es emet. Por eso 2 de Timoteo nos habla de la importancia de que toda esta palabra es inspirada por él. Josué capítulo 3, verso 7 dice: desde este día, y aquí vamos a concluir, Josué, frente a sus temores, no sé si Josué podía tener temores, porque Josué era un hombre de fe, Josué era un hombre entendido en la palabra, permanecía el tiempo en el Mishkan, lo vimos ayer, estudiando la palabra, aprendiendo la palabra, amando la palabra y por supuesto siendo testimonio de la palabra. Pero en el libro de Josué capítulo 3, verso 7, que lo veremos en otro programa más adelante, un poco más en detalle, cierra este programa dándonos esta palabra maravillosa. Josué, ¿cómo reemplazar a un líder tan importante como Moshe? Por la gracia, por el favor, por el ungimiento de Adonai, como ya lo llamó y lo bendijo. Pero en el capítulo 3 verso 7 dice: entonces Adonai dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moshe, estaré contigo. Amén. ¿Alguien puede decir un amén? Grabe en su corazón Josué capítulo 3, verso 17, por favor. Magúllelo, mastíquelo durante todo el día. Josué capítulo 3, verso 7. Como estuve con Moshe, estaré contigo. Como estuve con Moshe, estaré contigo. Engrandeceré tu nombre. Nadie te podrá hacer frente. Y entonces, si cumples y haces conforme a todo lo que está escrito, esta palabra que Adonai te entregó, entonces harás prosperar tu camino. Todo te saldrá bien. Y absolutamente Josué pasó a ser un hombre grande, no del nivel que fue Moshe, pero muy grande, porque cumplió el propósito para el cual Adonai lo había confirmado, Adonai lo había llamado. Así que, mis amados, ¿qué mensaje nos deja hoy la universidad de la vida, la universidad de Josué? Dígalo conmigo, que es un privilegio servir a Adonai. Cuando nosotros servimos sin buscar excusas, cuando nosotros buscamos servir, permítanme la palabra entre comillas, complacer a Hashem, entregándole lo mejor de nosotros. Si tú estás en la alabanza, entrega tu mejor alabanza. Si tú haces servicio en el edificio, haz el mejor servicio en el edificio. Si tú eres el que transporta a los hermanos en la van de un lugar a otro, porque es el servicio que ofrecemos en el ministerio, entonces sé tú el mejor anfitrión. Si tú eres el presentador del programa de Mujeres con Simiente de Unción,
transmisión de Torah al instante, del Shabbat, y hacemos el saludo cordial, hagámoslo con la mejor calidad, porque es un privilegio servir a Adonai. Y Josué nos dio ese modelo, y aunque sentía el temor de no ser tan grande como lo fue Moshe, Adonai le dijo: yo engrandeceré tu nombre. Y así como Moshe hizo cosas grandes, Josué, igual tú harás cosas grandes, porque enfrentarás a los geteos, a todos aquellos cananeos que son terribles guerreros, perdidos en la perdición del mundo, y tú pasarás sobre todos ellos, porque yo estoy contigo y no te dejaré. Gracias, Hashem, porque esta palabra ha llenado mi vida durante todos estos años, desde aquel día, Padre eterno, en el que hablaste mi corazón a través de Josué. Y gracias, Hashem, porque ha sido un privilegio en medio de muchas batallas, circunstancias, adversidades, momentos críticos, difíciles, pero has bendecido nuestro camino. ¿Y qué es bendecir nuestro camino? Un hogar, una familia, unos hijos preciosos, un ministerio en el que amamos a Hashem, servimos con alegría y con gozo. Eso es lo importante, la vida, la salud, el tesoro más maravilloso. Así es que el éxito, la prosperidad, no es como muchas veces el mundo nos lo ha querido enseñar. Dinero, dinero, dinero. Porque la palabra también nos dice: maldito el amor al dinero. Por favor, amados, hay cosas más importantes, mucho más grandes. Repito, todas estas personas que han pasado por esta terrible situación del terremoto, el dinero sería lo último en importar. Más importante la vida, más importante la familia, más importante que una propiedad, el podernos abrazar en familia y estar unidos. Mis amados, muchísimas gracias por este tiempo. De verdad, gracias por su compañía. Tenemos un trato. La pastora Pili nos enseñó este trato. Dice: hagamos un trato. Nosotros les brindaremos la enseñanza y ustedes nos ayudarán a compartirla. ¿Cuál es el trato? Por favor, suscríbanse al canal. Por favor, compartan la enseñanza. Por favor, comenten el tema que estamos viendo. Coméntenlo, envíenos sus mensajes. Y por favor, si puede, dale un me gusta. Por favor, dale un me gusta. Eso sería importante. Así es que es el trato que tenemos. Muchísimas gracias a todos, amados, por estar aquí en el tiempo de Torah al instante. Continuamos el día de mañana en esta maravillosa universidad, la Universidad de Josué, el privilegio de servir a Adonai. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Shalom, shalom, muy buen día para todos. Gracias por su compañía. Hemos presentado Torah al instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al instante.